Antonio Arenas Rojas, por mi mamá. Peluquero, ese es mi oficio, la peluquería, que lo estoy yo practicando, o trabajando más bien dicho, del año 77 que estoy acá en la peluquería. Yo trabajé acá con mi padre. Bueno, mi papá es el dueño de la peluquería, fue el fundador de la peluquería. Y yo llegué a trabajar con él después de haber hecho un curso en Santiago de peluquería. Llegué a trabajar con él el año 77. Y yo alcancé a trabajar bastantes años con mi padre, porque mi papá hace ya 8 años que nos dejó, y yo seguí aquí en la peluquería Arena para seguir la tradición. De hecho, yo tenía otra actividad laboral que la realicé por 43 años, y después decidí retirarme de esa actividad para dedicarme 100% a la peluquería, y fue lo mejor que me pudo haber pasado. Mira, mi padre trabajaba acá en la planta Ojanco, en la planta Salijóchil, y él era mecánico ahí, y él tenía a su compadre, uno de los peluqueros antiguos de la ciudad de Copiapó, de los Mostach, ¿ya? De la familia Alfaro, ¿ya? Él era compadre, de hecho, don Antonio era mi padrino, y él trabajaba en peluquería, y mi papá iba para allá a visitarlo a la peluquería, y en ese entonces bajaba mucho minero a cortarse el pelo, por lo tanto era mucha la cantidad de gente en una peluquería. Y don Antonio, mi padrino, que en paz descanse, le decía a mi papá, que en paz descanse también: compadrito, deme una manito, rebájele un poquitito a ellos y después yo los termino. O sea, él hacía la parte fina, ¿ya? Pero mi papá ahí le tomó el gusto a la peluquería. Compró los implementos, los sillones principalmente que tú ves acá, que son tradicionales en la peluquería, y se instaló él a mi papá, o sea, se instaló, digo, con la peluquería, con el propósito de retirarse de la planta Ojanco, porque pensaba él que le iba a hacer mal, se seguía trabajando ahí por el tema del polvo, la tierra. Y también creo que fue la mejor decisión que pudo haber tomado, porque mi papá nos acompañó hasta los 92 años. Hay un cambio en el tema de las peluquerías, principalmente por los peluqueros extranjeros que han llegado, pero yo creo que, a ver, nosotros mantenemos lo que es el corte tradicional, la peluquería tradicional. Entonces, nosotros no nos metemos en ese terreno. Ya, yo mantengo el corte tradicional, que es el corte a tijera, ¿ya? Y el corte que es relativamente corto también, pero no como se cortan hoy en día, tú sabes, las personas. Ahí en ese terreno no nos metemos. Entonces la gente busca, yo tengo mucha clientela, porque la gente busca la peluquería tradicional. Y lo otro, que esta peluquería, y yo esto lo heredo de mi padre, que aquí en esta peluquería se conversa con el cliente. El cliente muchas veces llega un poco triste acá, y ponemos a conversar, y al final se van con otro ánimo, ya, porque uno también pasa a ser como el psicólogo de los clientes, porque lo escucha de su historia o los problemas que ellos puedan tener. ¿Qué historia tienes con el deporte? Mi papá fue quien empezó con el tema de las fotos, porque mi padre era muy amigo del papá de Eladio Rojas, quien fue quien marcó el gol para obtener el tercer lugar en el Mundial del 62, que él es tierra Perillano, Copiapino, pero acá, a esta misma altura, pero por calle O'Higgins, pues nosotros estamos en calle Atacama, por calle O'Higgins estaba la panadería Olimpia. Quienes eran los dueños era la familia Rojas, de don Humberto Rojas y la señora María, y ahí trabajaban todos sus hijos. Por ende, mi papá tenía una amistad muy cercana a ellos, y mi papá era muy amigo de Eladio Rojas. Entonces, mi papá se le ocurrió poner foto, y la primera foto que puso fue la de Eladio Rojas. Y después fue agregando fotos, agregando fotos, porque la idea de mi papá era poner fotos de deportistas de acá de la zona, ¿ya? Entonces, claro, Eladio Rojas, después fue poniendo al Pata Bendita, a Nicolás, que fue arquero, Misael Scuti, Adán Godoy, Constantino Sassali. Después se fue agregando fotos de deportistas más jóvenes como Leonel Herrera, que es primo hermano de Eladio Rojas, que no todo el mundo lo sabe, el Negrito Arriaza, el Zorrito Álamo, que es de Chañaral, y así sucesivamente. Roberto Rojas, el Peco Rojas, que es el hermano menor de Eladio, que lo apodaron en esos años cuando él jugaba por Colo-Colo, el Niño Maravilla, que eso yo siempre le cuento a la gente, que el primer Niño Maravilla del fútbol chileno no fue Alexis Sánchez, fue
Roberto Rojas Díaz, el hermano menor de Eladio Rojas. Y así como te digo, se fueron agregando fotografías y después fuimos agregando fotos del recordado Regional Atacama. Actualmente tenemos fotos de Deportes Copiapó. Bueno, que yo seguí ahora con el tema de las fotos. Y hay también muchas fotos de deportistas amateur, porque no todos llegaron a ser profesionales, pero sí tuvieron una muy buena figuración en lo que es el fútbol amateur y el deporte en realidad amateur en la ciudad de Copiapó, porque yo tengo no solamente fútbol, sino que tenemos boxeo, tenemos básquetbol, tenemos ciclismo, ya por nombrar algunos deportes que tenemos acá también en la Peluquería Arenas. Oiga, don Antonio, y cuando tenga que colgar, cuando llegue el día que tenga que colgar las tijeras, ¿quién va a seguir con Peluquería Arenas? Lamentablemente no hay nadie que se interese por el tema de la peluquería, o más bien dicho, nadie se interesó, ningún hermano, ningún sobrino, nieto tampoco. Bueno, el nieto está más chiquito, pero hasta el momento lamentablemente no hay nadie que se interese por el tema de la peluquería, así que lo único que me queda a mí es cuidarme harto, para ojalá estar harto tiempo ya y poder mantener abiertas las puertas de Peluquería Arenas. Don Antonio, perdón, ¿cuál es el nombre de su padre? Mi papá, Leonidas Arenas Farfán, es el nombre de mi papá. Cuando está acá, ¿usted en la peluquería lo recuerda? ¿Le trae recuerdos su padre? Por supuesto. Además que, bueno, acá lo tenemos en varias fotos, mi papá, y llegan, no me vas a creer tú que todavía yo tengo clientes que son del tiempo de mi papá. De hecho, recién le corté el pelo a un caballero, a don Jerónimo Varas, el Teterita Varas, como le decían en Ojanco. Él está próximo a cumplir 89 años. Entonces siempre también estamos recordando ahí a mi padre. Además que mi papá era un tipo bien especial, pues mi papá tenía una cantidad enorme de amigos, era una persona muy amistosa, bueno para la talla, que es lo que tiene que tener un peluquero en realidad, porque el peluquero, yo creo que aparte de cortar bien el peluquero tiene que ser entretenido. Y mi papá tenía todas esas facetas, era buen peluquero y era bastante entretenido, tenía muchas historias, además que nosotros somos copiapinos netos, mi padre copiapino neto, mi madre lo mismo, y nosotros por ende, todos nacidos acá en la ciudad de Copiapó, por lo tanto nosotros también sabemos mucho de la historia de la ciudad de Copiapó. Mi papá fundó la peluquería en el año 75, primero se instaló acá en la calle Atacama, en la esquina de Yumbel, ahí estuvo 2 años, y después se vino para acá y aquí nosotros ya llevamos 48 años. Bueno, yo le envío un caluroso y afectuoso saludo a la gente de la ciudad de Copiapó y los insto a seguir trabajando por la ciudad de Copiapó y cuidando nuestra ciudad de Copiapó. Yo creo que eso es muy importante. Y si quieren saber de la historia de Deportes Copiapó, yo también puedo contribuir en algo. Ya, porque las personas que se vienen a cortar aquí a la peluquería, el pelo a la Peluquería Arenas, también nosotros le contamos parte de la historia de la ciudad de Copiapó. Y yo acá en Peluquería Arenas atiendo en la mañana de 9:30 a 13 horas y en la tarde de 15:30 a 18:30 horas. Así que los invito para que me visiten acá en Peluquería Arenas, la peluquería más antigua y tradicional de la ciudad de Copiapó, y estamos ubicados nosotros en calle Atacama 231, y si les interesa el teléfono, se quieren pedir hora para venir a cortarse el pelo, el teléfono es el 982-739523. Muchas gracias.